Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con el caso francés. Vamos a trabajar el Imperio Napoleónico y la restauración monárquica. La vez pasada habíamos quedado en el momento, digamos, que Napoleón plebiscita su posibilidad de convertirse en cónsul vitalicio y bueno, en ese escenario, digamos, ya quedan planteadas las estrategias políticas de un proyecto, digamos, de absoluta concentración del poder. Se acuerdan que habíamos leído el pasaje de Tocqueville, ¿no? En el cual Tocqueville lo que plantea es cómo naufragan frente al poder omnímodo de ese régimen unipersonal todos los valores que habían disparado el proceso revolucionario. Bueno, en 1804 Napoleón plebiscita digamos, convertirse en emperador y efectivamente gana con una diferencia de votos, no sé, más de 3 millones a favor y 2.000 y pico en contra. Acá tenemos el cuadro de la coronación de Napoleón, que está pintado por Jacques-Louis David, que es como el pintor oficial del imperio. Es una obra monumental que tiene más de 6 metros de alto y casi 10 de ancho. Se las puse para disparar la clase porque es una iconografía muy clara, ¿no?, de la concepción del poder que tiene Napoleón. Él está coronando a su mujer Josefina, el Papa es el que está sentado con el báculo. Al lado del Papa están los obispos, ¿no?, que son los que, ¿se acuerdan que por el concordato los había designado el propio Napoleón? Y digamos, los que estudian los lenguajes estéticos en relación a la política marcan, ¿no?, cómo toda esta distribución en el cuadro da cuenta, digamos, de la jerarquía, digamos, de la posición jerárquica en la cual Napoleón se pensó a sí mismo con respecto a los poderes del Estado y los poderes de la Iglesia. Bueno, me pareció que estaba bueno que lo tuvieran en el PowerPoint como referencia, ¿no?, para analizar la configuración del régimen napoleónico. En relación a la construcción del imperio napoleónico vamos a diferenciar cuestiones, diríamos, de política interna y cuestiones de política externa, ¿no? Bueno, la primera cuestión que les señalaba recién tiene que ver con el modo en que se convierte Napoleón en emperador, que accede a través de un plebiscito, gana de una manera abrumadora, ¿no? Y parece, bueno, absolutamente incontestable la figura de Napoleón. En el periodo napoleónico se va a producir una, digamos, reconfiguración del tejido social. Como les decía antes, en la clase anterior había ya convocado a que regresara la aristocracia que había emigrado durante el proceso revolucionario. Él crea una nueva aristocracia mediante la asignación de títulos, de mayorazgos, para, digamos, que funcionara como sostén, digamos, ideológico y social de su propio rol, digamos, como la figura clave de la política francesa. Refuerza esta lógica de una administración centralizada de la que ya hemos venido hablando. Tiene un proyecto económico de expansión, digamos, de la actividad industrial, sobre todo la industria textil, ¿no?, que en relación a la cual compite con la industria inglesa. Obviamente todo esto va a, digamos, tener que lidiar con este proceso, ¿no?, este objetivo de expansión económica va a tener que lidiar con las dificultades económicas que se suscita la guerra, que es el elemento de política externa clave que después vamos a analizar y que obviamente genera altibajos en ese proyecto de expansión económica. Pero efectivamente para Napoleón es clave en la disputa con Inglaterra por la hegemonía internacional fortalecer a la economía francesa y digamos, permitir que compita, digamos, darle los recursos necesarios como para poder competir con la industria inglesa, disputando mercados, ¿no es cierto?, intentando lograr que
los productos franceses lleguen a lugares donde no llegaban o que estaban copados por los productos ingleses. Y la otra cuestión, digamos, interna, que bueno, se conecta también con la política externa, es la profesionalización del ejército, ¿no? El fortalecimiento de la estructura militar. El ejército napoleónico llega a tener 1.300.000 soldados, que es más del 40% de todos los varones que estaban en condiciones de ser convocados a, digamos, prestar el servicio militar. Es decir, es una proporción importante de los varones adultos, ¿no? En condiciones de tomar las armas. Y esta, digamos, ampliación de la convocatoria además va acompañada de la profesionalización. Entonces, en el frente externo, como les decía, la guerra es el correlato de la política imperial, digamos. La política napoleónica requiere, digamos, para fortalecer la posición al interior de Francia y de Francia en el contexto europeo, la guerra es un elemento clave. Por otra parte, en la guerra, digamos, las alianzas son móviles, hay digamos, monarquías que pasan de bando, diríamos, con mucha facilidad, digamos, su enemigo perdurable es Inglaterra, y bueno, y algunos aliados de Inglaterra como Portugal, pero por lo demás las alianzas registran, digamos, cambios de lados, ¿no? Cambios de las fidelidades. En el caso de España es particularmente significativo porque en la primera guerra de coalición, como veíamos, España había sido aliada había participado contra Francia en esa guerra, y en el 1796, se retira y firma un tratado con Napoleón que sostiene hasta 1808. Después vamos a ver un poco mejor cuando las tropas napoleónicas atraviesan la península con la excusa de ir a Portugal, que es aliado inglés, y bueno, se van acantonando y bueno, se convierten casi sin darse cuenta los españoles en principio en árbitro de la política interna, ¿no? Bueno, hasta que la presencia de las tropas napoleónicas en España es considerada como una franca invasión, no al principio cuentan con la autorización de la monarquía de los Borbones españoles, ¿no? El caso de Rusia también es significativo, ¿no? Que también participa en las dos primeras guerras de coalición contra Francia, y en 1807 firma un acuerdo con Francia, y bueno, durante alrededor de 4 años va a ser uno de los aliados principales de Napoleón. Como les decía, la lucha principal es por la hegemonía mundial con Inglaterra, que además Inglaterra ha perdido sus colonias norteamericanas en una guerra en la cual Francia, con la monarquía de los Borbones franceses, ¿no?, apoyó la posición de los colonos. Además, en Inglaterra se están viviendo las primeras luchas obreras, ¿no?, la emergencia de las primeras formas articuladas de lucha obrera, y además tiene una burguesía Inglaterra que presiona por la expansión de los mercados, y digamos cualquier derrota militar inglesa es una limitación a ese proceso de expansión de los mercados. En relación a esto de la lucha por la hegemonía mundial, yo la otra vez les había hablado de la campaña napoleónica en Egipto, de las campañas fallidas, no concretadas nunca, pero hay 2 proyectos de campañas a la India que tienen que ver con obstaculizar los circuitos en torno a los cuales se expanden las mercancías inglesas, ¿no es cierto? En este marco, entre 1792 y la caída del Imperio Napoleónico, hay 5 guerras de coalición que se van sucediendo con intermitencia, diríamos. Nosotros en la clase pasada vimos las 2 primeras guerras de coalición. En este periodo tenemos en 1805 la tercera guerra de coalición, perdón,
que significa la derrota de la Armada Napoleónica a mano de los ingleses en la batalla de Trafalgar, y que de alguna manera define que bueno, la potencia británica se va a desplegar sobre todo en los mares, y por lo tanto la potencia de los ejércitos napoleónicos va a intentar desplegarse en el continente. Por eso en 1806 Napoleón decreta el bloqueo continental a Inglaterra, a todos los productos ingleses. Y bueno, en este marco es también que Inglaterra digamos, va a explorar otras alternativas en las costas africanas. Avala, por ejemplo, le presta ayuda a Miranda en una expedición que pretendía en 1805 liberar a Venezuela de España, fallida por supuesto. Algunos mencionan que las invasiones inglesas al Río de la Plata también tienen que ver con la búsqueda de nuevos puertos ante el bloqueo continental europeo, ¿no es cierto? Más allá de que haya sido planificado o no por la monarquía y sus ministros, que esa es una cuestión que está en discusión, indudablemente las invasiones al Río de la Plata estarían ligadas a las restricciones que tiene el comercio inglés a partir del bloqueo continental. En 1806 y 1807 hay una cuarta guerra de coalición, que es en el marco de la cual Rusia, por ejemplo, firma un acuerdo con Napoleón, y en 1808 se produce la ocupación de la península ibérica por las tropas napoleónicas. Y como les decía antes, tiene lugar en el marco de una alianza que establece España con Francia, que implica que, digamos, España le ha dado el permiso a las tropas napoleónicas para que lleguen a Portugal, que está violando el bloqueo continental, porque Portugal es una aliada histórica de Inglaterra, ¿no es cierto? Pero bueno, en ese marco, a medida que los ejércitos franceses van pasando hacia Portugal, van dejando acantonadas algunas tropas en el territorio español. España, que esto lo vamos a ver en la próxima unidad, que está en una, digamos, situación política bastante crítica, de conflictos, tensiones al interior de la propia monarquía, apela muchas veces a las tropas francesas presentes en el territorio peninsular para que haga de árbitros en los conflictos que tiene la propia monarquía, y bueno, eso va a, digamos, resultar en la, digamos, en la toma del rey Carlos IV y su hijo Fernando VII como prisioneros de Napoleón, que va a poner a su hermano José Bonaparte como rey en España, y que bueno, va a significar obviamente la ruptura de la España que resiste con Francia, ¿no es cierto? Digo de la España que resiste porque el proceso de avance de las tropas napoleónicas es gradual, sostenido, y bueno, y a medida que van avanzando las tropas francesas y ocupando el territorio español, hay sectores de la sociedad española que se acoplan a la dominación francesa. De hecho, por otra parte, había muchos reformadores de las élites ilustradas que, bueno, se sentían defraudados, si se acuerdan ustedes, que vimos en la unidad 4, ¿no? Cuando se detiene el proceso de reformas, y que piensan que la fuerza de Napoleón en España podría, digamos, ser un punto de apoyo para avanzar en ese proceso de transformaciones políticas, institucionales, sociales, que estos ilustrados venían esperando desde hacía tanto tiempo. Es decir que indudablemente a medida que avanzan las tropas napoleónicas hay regiones de España que se pliegan a la dominación, incluso además ven con buenos ojos el hecho de que una vez designado José Bonaparte como rey en España, convoque en Bayona a una convención constitucional que va a redactar una constitución moderna, digamos, según los parámetros de la época, similar a la que rige en Francia, perdón, y eso va a generar, bueno, expectativas
de algunos sectores reformadores que pasan a la historia como los afrancesados, ¿no es cierto? Ahora, la España que resiste, que en un momento llega a ser una región mínima, ¿no? El extremo sur, Cádiz y poco más que eso, va obviamente a romper lanzas con Francia, se va a aliar con Inglaterra y va a, digamos, asociarse al ejército inglés para recuperar el territorio español. Es decir, que en España el ejército napoleónico va a tener que lidiar por un lado con el ejército inglés y por otro lado con una especie de guerra de guerrillas, los partisanos que resisten al ejército enemigo, que además es un caso paradigmático, digamos, para la teoría política, porque dio lugar a la teoría del partisano de Carl Schmitt, que ustedes seguramente van a ver en Teoría Política 2, ¿no es cierto?, el año que viene. Pero digo, es interesante porque en el análisis que hace Carl Schmitt tiene algunas observaciones iluminadoras acerca del escenario español, que es que en el marco de la presencia de las tropas francesas en la península, el pueblo común se dio cuenta mucho antes que la monarquía de quién era el enemigo, que eran los franceses, y se organiza con esta forma de resistencia móvil, rápida, local, ¿no? Fugaz, que obviamente no responde al esquema de los ejércitos profesionales, pero que también contribuye a golpear a las tropas napoleónicas. Y les decía entonces, el ejemplo de la resistencia española también estimula otros levantamientos no populares, como por ejemplo en Austria, que es un levantamiento que es derrotado en la Quinta Guerra de Coalición, y digamos como ejemplo de la movilidad de las alianzas de las que les hablaba antes, Austria y Prusia firman un tratado defensivo con Napoleón, ¿no? De ser sus enemigos, digamos, de estar en guerra, pasan a ser aliados tácticos coyunturales, ¿no? En el marco de la Quinta Guerra, la superación, digamos, de la Quinta Guerra de Coalición. En 1812 el Imperio Napoleónico alcanza su mayor extensión. Yo acá les puse un mapita que, bueno, espero que les sirva, no sé si la calidad de la imagen es óptima, pero muestra justamente, por un lado, digamos, la línea azul es la forma gráfica de presentar el bloqueo continental, ¿no? La línea azul es la línea costera que debería servir de barrera infranqueable para el comercio con Inglaterra. Y por otra parte, en términos territoriales, el momento de más expansión, dicen los historiadores, perdón, me adelanté, llega a tener prácticamente 50 millones de europeos bajo el control napoleónico. ¿Cuáles son entonces, cuál es el balance, ¿no?, de la Europa del periodo napoleónico, tomando como decimos siempre, una fotografía, digamos, al momento de su máxima expansión, 1812 aproximadamente, porque bueno, después de esto empieza, digamos, la reorganización de la lucha contra el imperio napoleónico. Pero digo, para 1812, el momento de mayor expansión, las características, digamos, de la Europa de la época están marcadas, por un lado, por las tensiones sociales que se suscitan a raíz de las condiciones de vida paupérrimas, digamos, de la gran masa de la población europea. Condiciones de vida paupérrimas que se ven agravadas por la situación de guerra, pero además, digo, son estructurales, ¿no? Ya empiezan a ver, como decíamos la otra vez, a principios, digamos, del siglo XIX, las primeras manifestaciones de luchas obreras, digamos, contra la explotación del capitalismo en ascenso. Las primeras formas de resistencia son la de los ludistas, los que destruyen las máquinas, ¿no? Porque piensan que las máquinas son las que, el proceso de maquinización es el responsable de sus condiciones ominosas de vida, ¿no es cierto? A estas situaciones, podríamos decir, estructurales, se suman
el escenario, las condiciones, digamos, que genera el escenario de la guerra, que vuelven más compleja la situación. Por otra parte, es un periodo de ascenso y consolidación de la burguesía. En principio, además, porque en esta época, bueno, o a partir de la modernidad en general, las guerras son actividades que estimulan, digamos, la producción industrial, ¿no? Hay que fabricar armas, hay que fabricar uniformes para los soldados, barcos para las armadas, hay que, digamos, abastecer toda la logística de los ejércitos, y eso genera un efecto de arrastre económico positivo para algunos sectores. Y en alguna medida, digamos, el proceso de la guerra, con sus claroscuros, genera el ascenso y la consolidación de la burguesía. Por otra parte, la expansión napoleónica también lleva consigo la difusión de los ideales de la Revolución Francesa, aun cuando en la época del Imperio Napoleónico, según Tocqueville, esos ideales de la Revolución Francesa ya habían colapsado, digamos, habían sido abandonados en el camino. Pero bueno, las ideas liberales de los derechos connaturales a los hombres, las ideas liberales en políticas, ¿no? Que suponen que solo el consentimiento digamos, provee de legitimidad a un orden político institucional, la idea de digamos, un individualismo expansivo en el plano económico que genera riquezas que producen beneficios sociales más allá de los que buscan los individuos singulares involucrados en esos procesos. Todo eso, digamos, se va difundiendo al paso de la expansión, digamos, napoleónica, ¿no? Y bueno, en algún punto también estas ideas contribuyen a alimentar focos de resistencias a los órdenes monárquicos dominantes, o alimentar procesos transformadores, si no revolucionarios, en distintas escalas territoriales, ¿no? En distintas monarquías europeas, procesos que a lo mejor no van a ser exitosos en el corto plazo, pero que a largo plazo alimentan transformaciones estructurales tanto en el plano económico como social o político, ¿no? Y al mismo tiempo se da la consolidación de los nacionalismos. La ocupación francesa aviva los sentimientos identitarios de los colectivos sociales que se han visto víctimas del avance napoleónico, ¿no? Y esto va a también sedimentar proyectos proyectos emancipatorios para comunidades políticas nacionales que no tienen, digamos, que no cuentan con la posibilidad de autodeterminación y de autoinstitución de formas de organización políticas o jurídicas que los constituyan, digamos, en sujetos de la política internacional. Y bueno, eso también, aunque no se resuelva en lo inmediato, va a ir sedimentando para, digamos, en un lapso de 20, 30 años posteriores a esta etapa, digamos, dar sus frutos. Por ejemplo, en la península itálica, digamos, Italia como tal surge a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pero bueno, ya con los movimientos, el proceso de expansión napoleónica, se van gestando movimientos nacionalistas, lo mismo en Prusia, en Austria, en Europa Oriental, en Grecia, ¿no? Entonces, la Europa del periodo napoleónico también ve asomar, digamos, con fuerza las primeras formas de nacionalismo que van a arraigarse, florecer, digamos, de manera más contundente en las décadas posteriores. ¿Cómo termina el imperio napoleónico? Por un lado, la resistencia española, como decíamos antes, ¿no? A través del ejército profesional y los partisanos, es un ejemplo que va siendo imitado con mayor o menor éxito en otras regiones ocupadas. Por otra parte, en 1812 las dificultades económicas
empujan a Rusia a romper el acuerdo de Tilsit de 1807 y abandonar el bloqueo continental a Inglaterra. Rusia necesita, digamos, retomar el contacto económico con Inglaterra por una cuestión de supervivencia económica y entonces Napoleón organiza una campaña contra Rusia que termina siendo un fracaso catastrófico, ¿no? Y que, bueno, ustedes pueden leer en La Guerra y la Paz de Tolstoy. Y si no se animan a leerlo, que es un libro muy largo, les recomiendo que vean la miniserie que se pudo ver hará un par de años por Europa, creo, en 6 capítulos, que es maravilloso. Ahí, bueno, se ve, digamos, la situación de la Rusia zarista y el impacto de la política napoleónica, ¿no? El fracaso del ejército napoleónico en Rusia es como que, digamos, muestra un costado de debilidad a las otras potencias que les permite, digamos, augurar unas posibilidades exitosas de derrotar al ejército napoleónico, ¿no? Entonces, entre el 1813 y 1815 se traza una alianza entre Rusia, Prusia y Gran Bretaña, sobre todo. España en ese momento todavía no ha resuelto su situación de ocupación, no de manera definitiva, ¿no? Y se organizan 2 campañas que logran derrotar a Napoleón. En realidad es una situación singular, ¿no? Porque hay un primer acuerdo en el 14, la primera paz de París, en la cual Napoleón reconoce su derrota, se retira al reino de la isla de Elba y después reorganiza sus tropas y vuelve en lo que se llama la campaña de los 100 días, que terminan en la derrota definitiva de Waterloo en 1815, ¿no? Con la paz de París. Y digamos, el fin del periodo napoleónico nos va a dar como resultado una Europa con un perfil completamente nuevo, digamos. Por un lado, hay algunas cuestiones heredadas del periodo napoleónico sobre las cuales no se va a volver atrás, que tienen que ver con los procesos de reorganización institucional que se suscitan a partir, digamos, de la Revolución Francesa, que en realidad están en sintonía con los procesos de racionalización administrativa propios del siglo XVIII, que nosotros ya habíamos estado viendo con las reformas de las monarquías absolutas, ¿no? Y que terminan de sellarse a partir, digamos, de la Revolución Francesa y el avance del Imperio Napoleónico. Pero bueno, el Congreso de Viena, que es el que, digamos, redefine el equilibrio de poder al interior de la Europa post-napoleónica, digamos, implica, bueno, una alianza entre Austria, Rusia, Gran Bretaña, Prusia, Francia, España, que entra a último momento, ¿no? Y les decía, en el Congreso de Viena lo que se resuelve es restaurar las fronteras a la situación anterior a las guerras de coalición. El territorio francés volvería a tener las fronteras de 1792. Se respalda el principio de la legitimidad monárquica y por lo tanto las monarquías deciden aliarse y, digamos, defenderse mutuamente ante cualquier amenaza de desestabilización proveniente de potenciales focos revolucionarios. Y también en 1815 se forja lo que se conoce como la Santa Alianza entre el trono y el altar, que en realidad se establece en principio entre Rusia y Austria, pero da cuenta, digamos, de una idea que circula en todas las monarquías absolutas, que es justamente para, digamos, solidificar las bases de la legitimidad monárquica, es necesario volver a atar, digamos, a generar los vínculos entre el poder de los reyes y el poder de la Iglesia a través del argumento del poder divino de los reyes, ¿no? Que era el principio del absolutismo. Entre 1815 y 1820, que es digamos, con lo que cerraríamos este periodo, entonces las sociedades europeas en general
salvo Inglaterra, lo que ven es un proceso de restauración de la lógica de antiguo régimen, ¿no? Es decir, absolutismo, que es el antiguo régimen, bueno, el régimen que se monta sobre los principios del absolutismo monárquico, que se sostiene en una sociedad jerárquica, ¿no? Y en privilegios derivados de la posición, de la desigual posición jerárquica que ocupan los actores en esa sociedad. Obviamente la restauración de la lógica del antiguo régimen después de casi 20 años, digamos, bueno, sí, casi del 89 a 1815, digo, no habían sido años inocuos, fueron 11, 15, 26 años de un legado del proceso revolucionario, más allá de la valoración o de la ponderación que tuvieran cada uno de los actores, era un legado, digamos, sobre el que no se podía dar marcha atrás, o era muy difícil dar marcha atrás. Por lo tanto, la restauración de la lógica del antiguo régimen tuvo que enfrentar numerosas tensiones sociales que, digamos, reaparecían toda vez que se intentaba reforzar los vínculos, digamos, de subordinación, el ejercicio de una forma de poder omnímoda por parte de las monarquías, habida cuenta de los años previos, digamos, de flexibilización al compás de la lógica revolucionaria, ¿no es cierto? Son años en los cuales también vemos, digamos, aparecer estos movimientos nacionalistas, ¿no? De los que hablábamos antes, que, bueno, se han fortalecido en el periodo napoleónico, ¿no? La invasión napoleónica despertó sentimientos nacionalistas en las sociedades ocupadas por los ejércitos napoleónicos, y eso, digamos, fue un sedimento que fue forjando, digamos, identidades políticas de base nacional que reaparecieron continuamente en la lucha política. Son años en los que se empieza a trazar de manera muy clara la oposición entre liberales y conservadores. Digamos, a partir, si en algún momento adquiere sentido la categoría de conservador, es a partir de la Revolución Francesa. Ser conservador, ¿qué es? Es intentar conservar la sociedad tal cual era antes de la Revolución, ¿no es cierto? Y los años de la restauración del antiguo régimen son años donde esta oposición entre conservadores, como aquellos que quieren, digamos, mantener el orden tal cual existía antes de la Revolución, y los liberales que quieren avanzar con las reformas en el sistema jurídico, económico, político, digo, esta oposición se vuelve cada vez más marcada. Y por otra parte, son años que, digamos, en los cuales se va manifestando las distintas fases de ese ciclo abierto por las revoluciones de fines del siglo XVIII. Por un lado, el ciclo, digamos, que inaugura la Revolución Francesa se, digamos, replica en algún sentido en Hispanoamérica con las revoluciones que nosotros vamos a empezar a ver en la próxima reunión, que, bueno, tendrían su momento o su elemento, su situación, digamos, disparadora en 1810 con el colapso institucional de la monarquía hispánica, ¿no es cierto? Es decir, que aun cuando en el 15 tengamos la derrota de Napoleón, la restauración del absolutismo, lo que vamos a tener en América es la continuidad de unos procesos revolucionarios que en todo caso van a tener que readecuarse al cambio, digamos, de signo de la política internacional una vez que es derrotado Napoleón, ¿no es cierto? Y por otro lado, también hay que tener presente que la restauración del antiguo régimen no va a ser sino alimentar nuevos actos, digamos, de la escena revolucionaria europea. La restauración del absolutismo del antiguo régimen entre el 15 y el 20, con esta, digamos, aspiración de volver atrás con los que habían sido algunos logros del proceso revolucionario francés, lo que va a despertar reiteradamente, digamos, de manera intermitente, entre el 15, el 20 y mediados del siglo XIX, son nuevos actos revolucionarios, nuevas irrupciones revolucionarias que nosotros iremos viendo en las unidades que siguen, ¿no? La revolución de 1830 en Francia, el ciclo del 48,
que tiene como focos Francia, Inglaterra, Alemania, ¿no es cierto? Y que en alguna medida, digamos, expresan lo que dijimos en la primera clase sobre la revolución, digamos que la revolución abre un ciclo difícil de cerrar porque se propone una tarea prácticamente ilimitada, que es la de construir un hombre nuevo, una humanidad nueva, reconociendo derechos, ¿no? Asignando posibilidades de participación política en función del reconocimiento de derechos y a través de una lógica política, digamos, asimilable a la que propone Rousseau en el contrato social, que de alguna manera nunca se va a acabar, nunca encuentra su propio cierre y por lo tanto reaparece toda vez que los regímenes políticos intentan poner restricciones o endurecer las condiciones en las que digamos en las que viven hombres y mujeres que bueno ya digamos que han crecido y han sido educados en el marco digamos de los valores inaugurados por el proceso revolucionario. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. La próxima clase van a tener un trabajo práctico que va a plantear Ezequiel, ¿no? Con la lectura del texto de Susana Bianchi y bueno, revisando un poco las fuentes que hemos ido mencionando en estas dos clases y con eso terminamos la unidad 5, terminamos el cuatrimestre y bueno, esperamos reencontrarnos después de las vacaciones. Abrazo grande.